¿cuál es mi propósito? Vamos, haga la pregunta, ¿cuál es mi propósito? Y a lo que voy es lo siguiente, si usted viene por primera vez, y ojo, yo quiero decirle lo siguiente, que es toda esta colección de enseñanzas que tiene que ver con llamado y propósito, yo sé que va a bendecir grandemente su vida, amén. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, o más bien no muchas veces, usted y yo vamos a entender cuál es la razón de que yo esté parado acá. ¿Cuál es la razón de que usted esté sentado allá? ¿Cuál es la razón de que todos los jueves, todos los domingos, usted literal suceda algo? Se levante temprano los días domingo para que usted venga a la iglesia. Usted va a entender cuál es esa razón. Usted va a entender por qué razón hace las cosas en Dios. ¿Por qué motivos y por qué razón las hace? Entonces, toda esta colección de enseñanzas yo sé que le va a bendecir mucho. ¿Amén? Entonces diga conmigo, ¿cuál es mi propósito? Y ahí vamos a comenzar. ¿Por qué razón? Porque uno de los temas los cuales literal jamás en la iglesia vamos a dejar de enseñar tiene que ver con esto, el llamado y el propósito. ¿Okay? Sí, nunca vamos a dejar de enseñar acerca de la doctrina, acerca de la venida de Jesús, acerca de la fe, pero también de lo que vamos a estar enseñando siempre en la iglesia va a ser acerca del propósito y el llamado. ¿Por qué razón? No me quiero adelantar, pero es de lo más importante en nuestra vida. Amén. Le repito, usted va a entender la razón por la cual está casada, con ese príncipe azul que tiene usted a su lado. Usted va a entender la razón por la cual está cansado también, con esa princesa que está al lado suyo. Pero usted lo va a entender. Y todo eso no va a poder ser posible si primero, no entiende usted la razón por la cual usted está aquí en la tierra. Amén. Entonces, ¿por qué no hay donde está? Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día. Bendice, Señor, la vida de cada persona la cual está en este lugar, aquellos que nos están viendo, Señor, los bendecimos, pero también creemos, Jesús, que tú eres el hacedor de milagros, que tú eres, Señor, el motivo principal por el cual estamos reunidos y que toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Te damos gracias por todo aquello lo cual tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo y en futuro harás en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y ojo, ahí donde está, den un fuerte aplauso a Dios. Y le repito, una de las preguntas más importantes en nuestra vida, literal, es esa. ¿Cuál es mi propósito? Yo sé, y eso tiene que ver con el nivel de madurez de una persona. Es más, es la forma en la cual nosotros, y hablando nosotros, no nosotros, mi esposo y yo, no, sino que nosotros lo que conocemos de Jesús, vemos el nivel de madurez de una persona. No cuando está preocupado qué es lo que Dios le va a dar, sino cuando literal sabe y quiere saber qué es o cuál es ese propósito en su vida. Amén. Entonces, les repito, algo lo cual jamás vamos a dejar de enseñar tiene que ver con la doctrina, el Espíritu Santo, Dios, la Trinidad, todo lo que usted ya sabe. Pero esto que tiene que ver con el llamado y propósito es muy importante para que usted y yo lo sepamos. ¿Por qué razón? Porque si no, no vamos a entender, vaya la palabra, ¿por qué razón nos levantamos tempranos en las mañanas? ¿Por qué razón vamos a un trabajo? Es más, no me quiero adelantar, pero si le quitaran su salario en ese trabajo y usted toma la decisión de no llegar, no quiere decir que va de acuerdo a su propósito. ¿Por qué? Porque cuando uno descubre su llamado y su propósito, puede hacer, ojo, las cosas que está haciendo, inclusive sin recibir algo monetario. Si usted el simple hecho que no le paguen y usted dice, no quiero hacer esto jamás, no tiene que ver con su llamado y su propósito. Si usted lo pudiera hacer de a gratis, créanme que va de la mano. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la pasión. Amén. Diga conmigo, tiene que ver con la pasión. Ahora, uno de los puntos más importantes del propósito es el siguiente. Y ojo, aquí comenzamos recio. Dile que está al lado, ahorita vamos con todo, dile. Entonces yo necesito que por los próximos 30 minutos, que usted bien sabe que va a durar una hora, pero le quiero engañar, ponga usted demanda en esto. ¿Por qué razón? Porque yo sé que quizás usted ya lo ha escuchado miles de veces, usted mismo lo ha estudiado, lo ha enseñado y demás. Pero le digo esto, el día de hoy usted lo va a entender de una forma diferente. Amén. Diga conmigo, propósito y llamado. Entonces, vamos a la Biblia, a Proverbios capítulo 19, versículo 21. ¿Está usted listo?
Ok, vamos a leer ahorita este versículo de la versión amplificada. Dice lo siguiente: muchos planes hay en la mente de un hombre, ojo, hombre y mujer, pero es el propósito del Señor para él lo que permanecerá, se llevará a cabo. Amén. En pocas palabras, dice la escritura, muchos planes hay en la mente del hombre. Y tengo que hacer esta pregunta: ¿usted tiene planes? ¿Y no le pasa que mientras más planes tiene usted, como que Dios dice, "Ja, ja, ja, tiene muchísimos planes, pero no son los míos"? Y de repente lo quiere usted hacer y le sale todo mal. ¿Y qué sucede? Aquí está hablando que muchos planes hay en la mente del hombre. Pero dice lo siguiente: pero es el propósito del Señor para él lo que permanecerá, en lo que permanecerá. Es decir, tenemos muchos planes, tenemos muchos sueños, tenemos muchos anhelos. Pero la pregunta es la siguiente: ¿es de Dios o no es de Dios? Porque una cosa es tener un sueño, un anhelo, ganas de hacer algo, pero otra cosa tiene que ver si va de la mano con Dios. Es más, quizás usted está sentado, quizás nos está viendo y usted tiene un plan de abrir quizás, no sé, un bar, un table dance. Es un sueño, pero eso no significa que si usted ese sueño, usted lo tiene en su mentecita y demás. Y ojo, puede que usted tenga la fe para ello, pero no significa que va a prevalecer. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra que es el propósito de Dios, el propósito del Señor, el cual va a prevalecer. Amén. Entonces tenemos demasiados, sueños en nuestra mente. Y ojo, lo va a entender de esta manera. Y vamos a ese mismo versículo, Proverbios capítulo 19, 21, pero de la versión Nueva Traducción Viviente. Ahorita le va a entender un poquito más. Dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Ahora entienden la razón por la cual no le pasan las cosas. Y es más, conozco personas que dicen: oye, es que todo lo que hago me sale mal. Todo lo que hago, es más, lo quiero hacer y todavía lo estoy pensando y ya me está saliendo mal. Ahí está la respuesta. Porque dice, ojo, se lo repito, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y yo sé que le ha pasado, que de repente dice: y voy a hacer esto, y voy a hacer el otro, y en mi primer salario me voy a largar de la iglesia, y no le sucede nada, o no le pasa, perdón. ¿Por qué razón? Porque está buscando su sueño, pero no el sueño de Dios. Ahora, eso no significa que Dios es un frustrador de sueños, no, sino lo que hace Dios, quiere que esos sueños estén alineados a tu propósito. Y ese propósito está alineado a su propósito. Por eso me encanta este versículo: puedes hacer todos los planes que tú quieras. Es más, ¿no le ha pasado que cada vez que usted hace un plan para no venir a la iglesia, un día antes como que se enferma y tiene que venir? Y usted dice: mañana no vamos a ir a la iglesia. Y algo sucede que esa persona en la cual usted le ha estado predicando por tiempo, le dice: mañana voy a la iglesia y te quiero ver ahí. Y de repente quiere hacer un plan porque dice: este fin de semana nos vamos a ir a Acapulco. ¿Y qué sucede? De repente te ponen un encuentro, te ponen un congreso, te ponen discipulado, te ponen esto, una casa de paz, y tu sueño, entre comillas, se ve frustrado. Pero literal, no es de que tu sueño sea frustrado, sino que muchos pensamientos tenemos nosotros, pero el propósito de Dios, ese propósito es el que va a prevalecer. Amén. Y se lo ejemplifico de esta manera. En pocas palabras, Él ya dispuso las cosas. ¿Y qué sucede con esto? Siempre que hablamos de propósito, vienen un sinnúmero de preguntas a nuestra vida. Y una de ellas, que yo creo que es de la más importante, yo le llamo los porqué de la vida. Es decir, yo le llamo los porqués de la vida. Y no sé si a usted le ha pasado, que de repente usted comienza: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué acá? ¿Por qué nací? ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué el otro? Pregunta, ¿le ha pasado? Porque si usted no le ha pasado, quizás usted es la muchacha de: ya, te amo y no está aquí.
Pero muchas veces tenemos esas preguntas, las cuales son muchas veces existenciales y son preguntas que de repente nos agarran en los momentos, ojo, en los cuales estamos más alejados de nuestro propósito. ¿Por qué no vienen esas preguntas cuando usted le está sirviendo a Dios? ¿Por qué no vienen esas preguntas cuando más está buscando de Dios? Sino esas preguntas vienen literal cuando estamos alejados de Dios. Que de repente vienen esas preguntas, ¿por qué nací? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y ojo, para todo Dios tiene una respuesta. Amén. Diga conmigo, para todo Dios tiene una respuesta. En pocas palabras, no sé si a usted le pasó, pero cuando estaba uno niño, inclusive muchos adolescentes también, de repente comenzamos a tener un anhelo en nuestro corazón, un pensamiento, y algunos queríamos ser astronautas, otros bomberos. Yo, al menos mi mamá dice, le creo, pero dice que yo quería ser albañil. Se lo prometo. Y muchos, es más, mi mamá me decía, tú vas a ser presidente. Y dice, no, yo no voy a ser presidente, yo voy a ser albañil. ¿Por qué? Porque yo me relacionaba en ese momento con personas que estaban construyendo en el rancho y la casa. ¿Qué sucede? Las personas que te rodean van a determinar hacia dónde tú vas, van a determinar una influencia sobre tu vida. Entonces, ¿qué sucede? Queríamos ser maestros, presidentes, policías, pero sucede algo poderoso. Mientras más crecíamos, más quedó en el olvido. Y ojo, no porque Dios añadió propósito, no, sino lo dejamos en el olvido porque esos pensamientos que teníamos ya a estas alturas lo vemos obsoletos. ¿Por qué? Porque a estas alturas ya te diste cuenta que si no vienes de un linaje de ¿cómo se llama?, de políticos, no puedes alcanzar algún, ¿cómo se llama?, lugar en la política. Que si tú no vienes, escucha bien, quizás de una generación que ha trabajado en Pemex, no puedes trabajar ahorita en Pemex. Y es decir, vienen muchas cosas las cuales uno va dejando atrás. Y quizás tú te veías pensando que querías ser un gran maestro, pero sucedió algo en tu vida que delimitó que no pudieras hacerlo. Ahora, a lo que voy es lo siguiente. Hay una pregunta, la cual es una de las más importantes, que sucede en qué momento. Sucede en el momento, escuche, en el cual nosotros vamos creciendo, inclusive envejeciendo. Y es la siguiente, ¿por qué nací? Diga al que está al lado, ¿por qué nací? Vamos, dígale una vez más, ¿por qué nací? Y contéstele la pregunta. ¿Por qué? Porque le digo, yo sé que usted, pues no sé. Yo nada más sé que cumplo años el 2 de no sé qué y listo. No, sino que hay un propósito del por qué estamos aquí en la tierra. Hay un propósito del por qué usted nació. Amén. Diga conmigo, hay un propósito de por qué nací. Ahora, lo va a entender ahorita, pero voy a lo siguiente. Muchísimos filósofos han estudiado y han hablado acerca de lo que es el propósito. Y ojo, le voy a decir algo. Si personas que no conocieron de Dios pueden entender acerca del propósito, oiga hermano, estamos muchas veces perdidos. Porque si esos que no conocen de Dios saben y entienden qué es el propósito, ¿qué le hace pensar a usted y a mí que no vamos a entender por la revelación de Dios qué es el propósito? Amén. Y es más, hay uno que se llama, escuche bien, Thomas Craig. Este es un filósofo, historiador, matemático, y dijo lo siguiente: la persona sin propósito es como un barco sin timón. Que le duela porque no fue ningún cristiano. Que le duela porque no fue ninguna persona que conozca de Dios, sino que esta persona, Thomas Craig, dice lo siguiente: la persona que no conoce el propósito es como un barco sin timón. Para los que no conocen, el timón no es el de Pumba, no, el timón es el volante del barco. Y ese timón es el que da dirección. En pocas palabras, cuando usted no conoce hacia dónde va, es como un barco que está en la deriva. Es un barco, escuche, que no sabe ni siquiera hacia dónde va. Ahora, hay otro que es Mark Twain, que es uno de los más conocidos. Este era un escritor y ojo, dijo lo siguiente: los 2 días más importantes en la vida son el día que naciste y el día en que descubres la razón por la cual naciste. Oiga, eso está poderoso. Ojo, no conocen de Dios. Pero esos son los 2 días más importantes en nuestra vida. Yo sé que quizás usted va a decir, no, el día fue el día que me entregaron el anillo. El día fue el día que le dije que sí a este hombre. No. Los días más importantes, es una persona, no estoy diciendo que es una ley,
Pero me gustó lo que dice, porque hace referencia a lo siguiente, que los 2 días más importantes en nuestra vida, número 1 es el día en el cual nacimos, y número 2 es el día en que descubrimos la razón por la cual nacimos. Pregunta del millón nuevamente, ¿usted sabe para qué nació? ¿Seguro? Dice, no, yo nada más, pues no sé, ahorita que lo menciona, ni sé qué hago aquí. Ahorita que lo menciona, no sé por qué razón estoy aquí. Es más, yo iba a otro lugar y de repente aparecí aquí. Ahora, ¿por qué? Tiene que ver con el propósito. Pero no me quiero adelantar. Y escuche, si esas personas que no conocen de Jesús pudieron experimentar literal lo que es conocer acerca del propósito, ojo, más a nuestro favor deberíamos de conocer de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Ahora, y le digo algo que es un poco doloroso, pero la vida no se va a esperar a que usted y yo lo averigüemos. ¿Por qué? Porque la vida va a continuar. Diga conmigo, el propósito se descubre, es revelado por Dios. Amén. Pero le digo algo, se va a revelar a medida que usted y yo lo busquemos. Se va a revelar a medida que usted y yo oremos a Dios, porque si usted no recuerda, Dios es la única fuente en la cual es de provisión sobre nuestra vida. Es la fuente en la cual le va a revelar lo que hay en nuestra vida. Nos va a revelar para qué nacimos. Nos va a revelar cuál es nuestra función aquí en la tierra. Su función, hermano, no es quizás la que usted esté robando. La función es de que usted y yo busquemos de Dios. La función es que adoremos. Amén. Ahora, voy a lo siguiente. Y le voy a hacer otra pregunta. ¿Sabrá usted cuál es el lugar más rico del mundo? ¿Dubái? ¿Dónde más? Suiza, Marruecos, Pantitlán. Pero le digo algo, el lugar más rico del mundo son los cementerios. Ah, sí, en Sinaloa. No. Hablando en general. ¿Por qué razón? Porque ahí en esos cementerios es donde hay demasiados sueños y demasiados propósitos enterrados. Es porque quizás ahí hubo una persona la cual nació para ser quizás el inventor de la cura del cáncer. Quizás fue la persona en la cual murió y esa persona era la solución quizás para hoy iba a crear un sistema financiero el cual pudiera bendecir a todo el mundo. Pero le digo algo, la razón por la cual muchas personas se mueren sin conocer ese propósito tiene que ver con fortalezas mentales. Dile al que está al lado, fortalezas mentales. Vamos, dígale al que está al lado, fortalezas mentales. Ahora, ¿por qué razón? Porque estas personas tuvieron una situación, fueron estorbados en sus pensamientos. ¿Cómo fueron estorbados en sus pensamientos? Tan sencillo. Quizás le dio temor, quizás le dio miedo, quizás fortalezas, le repito, mentales vinieron a su vida y no permitieron que ejerciera todo aquello lo cual Dios quería hacer a través de ellos. Amén. Es más, se murieron sin conocer de Dios, se murieron sin conocer la razón por la cual estaban en la tierra. Quizás, escuche bien, se refugiaron tanto en el alcohol que eran personas que se quedaban tirados en las calles. ¿Y qué sucedió? Pudo haber sido una persona la cual Dios pudo haber usado demasiado o pudo haber usado para algo en específico, pero ¿qué sucedió? Las fortalezas mentales, esos pensamientos, lo llevaron a determinar o a tomar una decisión, la cual no era conforme a la voluntad de Dios. Es más, quizás usted ya conoció a alguien, o conoce usted a alguien que le haya pasado eso. Que es más, nos ha pasado y nosotros tuvimos, no quiero decir la bendición, pero de tener una licorería en un municipio. Y ojo, se vende demasiado, pero le digo algo, era triste ver muchas personas que eran muy inteligentes, pero estaban refugiados en el alcohol. Eran muy inteligentes, conocían de muchos temas, pero ojo, se murieron atropellados por un vehículo por quedarse durmiendo en la calle alcoholizados. ¿Qué sucede? El propósito el cual Dios había puesto, como dice la palabra, antes de la fundación del mundo, la esencia de la eternidad sobre su vida, se fue apagada. ¿Por qué razón? Por no conocer cuál era su asignación aquí en la tierra. Pregunta nuevamente, ¿conocerá usted su asignación? Ay, esa cara como que nada más levantó la mano, pero le voy a creer. Ahora, ¿qué sucedió?
perdón, que esas personas fueron estorbados en sus pensamientos. Les repito, quizás con inseguridades, quizás porque son personas a las cuales les cuesta trabajo hablar, decir algo, y ese temor y ese miedo quedó tan simple, arraigado en su corazón, y no pudieron hablar y externar aquello lo cual Dios lo quería usar. Le voy a poner un ejemplo porque yo sé que a usted le ha pasado también. Hay veces que hay una atmósfera de adoración, una atmósfera de alabanza, una atmósfera profética, como usted lo quiera ver. Y de repente Dios le pone algo en su corazón que hay que hacer, pero usted dice, no, yo no puedo hacerlo. Yo no lo voy a hacer. Y quizás pasa al frente a que te oren. Pero ¿qué sucedió? Como usted no lo quiso hacer, de repente allá atrás sale una persona y lo hace, y esa persona recibe una palabra profética, recibe algo, y usted dice, ay, ese hubiera sido yo, pero no lo fuiste. Eso hubiera sido yo, pero no lo fuiste. Y hay veces, yo sé que le ha pasado, que de repente viene una idea creativa de parte de Dios, que puede ser algo absurdo, algo tonto, como vender un botón. Y usted dice, no, eso sí, eso ya lo hizo alguien. Pero ¿qué te hace pensar que si Dios no lo está hablando a tu espíritu, no es una idea creativa de parte de Dios? Quizás tú no vas a hacer botones de redondo, sino tú lo vas a hacer, no sé, cúbico, no sé qué color sea o cómo sea. ¿Y qué sucede? Ay, de repente tú ves a una persona que hace lo mismo y comienza a irle muy bien y se vuelve millonario. Y tú, por no tomar la iniciativa, estás solamente mirando la bendición de otro cuando Dios te habló que tú hicieras eso. ¿Qué sucedió? La frustración viene sobre tu vida. ¿Qué sucede? Pensamientos de inseguridades vienen sobre tu vida. Dolor, traumas. ¿Por qué razón? Porque Dios te habló de algo, pero no lo pudiste hacer por el temor y el miedo. Pregunta nuevamente. ¿Conocerá usted a alguien cerca de su casa así? Ok, perfecto. Ahora, el propósito, ojo, no es difícil, sino es diferente. Hoy te lo va a entender. Aquí en la ciudad, aquí en Latinoamérica, nosotros manejamos ¿de qué lado? Del lado izquierdo. Es decir, manejamos y la onda, si es automático, estándar, modo Toretto, lo que tú quieras. Pero ¿qué sucede? Si tú vas a Europa, en Europa manejan del lado contrario. Es decir, manejan del lado derecho. Ojo, es diferente, pero no significa que sea malo. Es muy diferente culturalmente. El problema es que todo lo que nosotros vemos diferente, en nuestro corazón lo traducimos como si fuera algo difícil. Es más, le voy a poner este ejemplo. Se lo voy a explicar así. Diga conmigo, cultura. Vamos, diga, cultura. Y ojo, dentro de la iglesia hay una cultura tan simple. ¿Cuál es la cultura? De que tú tienes que perdonar. Es algo notorio, es algo normal. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces se vuelve una cultura en nuestra vida. Pero este ejemplo yo sé que le va a dar un poquito de risa, pero lo va a entender y que si nos metemos en este tema no terminamos el día de hoy. Pero en mi estado, de donde yo soy, ay, a ver si no me meto en problemas. Este se va a hacer viral. Pero las quesadillas van con queso. Allá. Cuando yo llego aquí, tengo que pedir una quesadilla con carne y con queso. Tan simple. Ahora, es diferente, pero no significa que sean malos. Es diferente, pero no significa que no sea de parte de Dios. Es diferente, pero no significa que lo estén haciendo de una forma incorrecta. Tan simple. Es la cultura de aquí. Amén. Es decir, es más, ahora me pasó que estaba yo escribiendo algo y le digo a una persona, ¿me prestas una pluma? Y se me quedaron viendo. Perdón, ¿me prestas un lapicero? ¿Por qué? Porque allá es un lapicero, aquí es una pluma. Entonces uno se tiene que adaptar, ojo, espiritualmente, conforme a la voluntad de Dios, a la cultura en la cual estamos. Amén. Es decir, si hay una cultura dentro de la iglesia, que la palabra lo dice, que tenemos que tener un espíritu perdonador, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Dígalo más fuerte, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ok. Entonces, si usted no perdona, significa que no está en la cultura, no de la iglesia, sino en la cultura de Dios.
¿Por qué? Porque la cultura de Dios es de que tengamos un espíritu perdonador. Dice la Biblia que nos confesemos los pecados unos con otros y nos perdonemos y oremos. Entonces, ¿qué significa? Si tú no lo quieres hacer, no perteneces a la cultura, olvídate de la iglesia, a la cultura de Dios. Amén. Ahora, voy a lo siguiente. El pedir las quesadillas, escuche, con queso, es decir, para mí es un pleonasmo, es decir, repetir 2 veces lo mismo. Es como uno muchas veces dice, te lo voy a volver a repetir. Está mal, es un pleonasmo. Pero es como si dijéramos, me das una quesadilla, se supone que tiene que llevar queso. Es así nos enseñaron a mí. Pero voy a lo siguiente. Suena difícil de creer, pero solamente el único problema es que es totalmente diferente. Y usted viera cómo personas se molestan por querer cambiar la mentalidad de una persona cuando toda la vida ha sido educado a través de ello. Amén. Pero voy a lo siguiente. Diga que está al lado. Pero Dios puede cambiar la mentalidad. Puede cambiar la cultura. Amén. Es decir, se vuelve un patrón en nuestra vida. Y ese patrón se vuelve algo repetitivo. Es decir, lo vemos diferente en nuestra vida, pero ¿qué sucede? Al momento de verlo diferente, nuestro mismo espíritu, nuestro mismo corazón, lo quiere repeler. Es decir, dice, oye, tienes que perdonar. No, eso no se puede aquí. ¿Por qué? Porque en las 200, 400, 800 iglesias que he estado anteriormente, no lo hacían así. Ay, silencio. Entonces, ¿qué sucede? El problema es que quieres estar dentro de una cultura que va conforme a la palabra de Dios, pero como no, ojo, como no se hace tu cultura, lo ves diferente, por esa razón no te sientes parte de. Pero bueno, no me quiero meter en eso. Ahora, como tiene una perspectiva diferente, lo vemos totalmente difícil. Como lo vemos totalmente diferente a lo que nos han enseñado por años y décadas y demás, se nos hace diferente, se nos hace muy difícil y tenemos una perspectiva de repeler todo aquello lo cual venga a robar un patrón que ya estableció en nuestra vida. Es decir, yo conozco personas que primero se ponen el pantalón y después las calcetas. No está mal, usted lo puede hacer como usted quiera, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede? Hay personas que nos enseñaron que primero nos pongamos las calcetas y después el pantalón. Podemos entrar en una discusión ahorita y decir cuál es lo mejor. Tan simple, en esa área lo mejor es lo que a usted le conviene. Pero en Dios, lamentablemente, lo mejor no es lo que a usted le conviene. Lo mejor es lo que le conviene a Dios a través de usted. Amén. Día que está al lado. El día de hoy, Dios va a romper fortalezas. Ahora, por cierto, ¿qué es el propósito? Y nos han enseñado eso, y es una realidad, es una verdad. Y que el propósito es la intención original por la cual usted y yo fuimos creados. Tan simple. Pero ahorita lo va a entender de una forma diferente. Entonces, como hay una intención original por la cual usted y yo fuimos creados, también tiene que ver, ojo, con el ánimo con que hacemos las cosas. Porque una cosa es de que usted y yo tengamos, o Dios a través de nosotros, es una idea creativa para solucionar algún problema. Tan simple es la razón por la cual usted y yo fuimos creados. Pero voy a lo siguiente, también tiene que ver con el ánimo con que usted hace las cosas. ¿Por qué? Porque un ejemplo, quizás su llamado es tocar el piano. Ese es su propósito, es su asignación en la vida. Pero si lo hace sin ánimo, está literal haciendo a un lado el propósito poderoso que hay Dios en nuestra vida. Se lo pongo de esta manera, y es más, dígale que está al lado. Hay un propósito en ti, el cual es poderoso. Silencio, y dígale, pero te lo tienes que creer. Ojo, es importante que yo le diga esto. ¿Por qué razón? Porque muchas veces creemos en los demás, pero no estamos creyendo en nosotros. Se lo repito, estamos creyendo en los demás, pero no estamos creyendo en nosotros. Y vemos a él, oye, tiene un llamado a esto, y es poderoso, y lo vieras como esto y como el otro. ¿Y tú? No, pues yo no.
Y creemos en el propósito de alguien más, pero no creemos en nuestro propósito. Y lo primero que tenemos que hacer es comenzar a creer que Dios nos dio un propósito en nuestra vida. Tenemos que creer y saber, como su palabra lo dice, que antes de la fundación del mundo, Él ya nos dio como profeta a las naciones. Es decir, nos asignó un propósito sobre nuestra vida. Amén. Diga al que está al lado, yo tengo un propósito. Y todo esto lleva al primer punto, y es el siguiente. El patrón del mundo, y no estoy hablando del patrón del mal, no. El patrón del mundo siempre va a luchar contra el propósito de Dios. ¿Qué es eso? El patrón tiene que ver con la mentalidad. Es decir, la mentalidad del mundo lo que está haciendo es, quiere ir en contra del propósito de Dios. Tan simple. Es decir, lo que va a hacer ese patrón, lo que va a hacer ese patrón de conducta es que va a llevar y va a ir en contra del propósito que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Eso le explico de esta manera. Y es más, vamos a la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 2. La versión Reina Valera dice: y no os conforméis a este mundo, sino renovados, sino transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Pero este versículo dice lo siguiente, me encanta. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Es decir, no la cambiamos nosotros, lo cambia la revelación de la palabra. No lo cambia el que yo esté parado aquí y le diga 10 frases motivacionales y esto, y Dios te ama, todo eso, lo sabes. Pero lo que te va a transformar va a ser Dios a través de su palabra. Lo que te va a transformar va a ser la presencia de Dios. Lo que te va a transformar es de que tú y yo conozcamos a ese Dios, el cual revela propósito. Ese Dios que nos creó con una asignación en esta tierra. Amén. Diga conmigo, yo tengo una asignación. Vamos, dile al que está al lado, yo tengo una asignación. Ahora, el problema es el siguiente. Y el problema es que en ese tiempo el robo con la programación del mundo está persiguiendo nuestro potencial. Se lo voy a exponer de esta manera. Siempre en nuestra vida estamos glorificando el potencial. Tan simple. Es decir, de ahí, de hecho, de ahí sale la frase, tiene potencial. ¿No le ha pasado que conoce usted a alguna persona y dice: oye, qué tal esta persona? No, pues la verdad es un poco flojo, pero tiene potencial. Oye, ¿cómo es esta persona? Medio brutito el compadre, pero tiene potencial. Oye, ¿cómo ves a fulano? Llega tarde, pero tiene potencial. Y sale esa frase, y ojo, buscamos siempre glorificar el potencial, pero nos olvidamos del propósito. Porque puede que seas excelente y tengas el potencial para hacer algo, pero pregunta, ¿es tu llamado? Puede que tengas el potencial para hacer miles de cosas, pero ¿es tu propósito? ¿O solamente tienes el potencial? Ahorita vamos a entrar, tranquilo. Y esa diferencia, hay una diferencia, entre el propósito y potencial. Diga conmigo, propósito, potencial. Vamos, propósito, potencial. Ok. Y el potencial, escuche, es lo siguiente. Es todo aquello lo que podrías hacer. Eso es el potencial. Es todo aquello lo que tú y yo pudiéramos hacer. Pero aquí viene. El propósito son las cosas que Dios te ha dado la gracia de hacer. Ok. El potencial es todo aquello lo cual puedes hacer. Pero el propósito es todo aquello lo cual Dios nos da la gracia para poderlo hacer. Tan simple. Quizás si te digo algo, yo estoy parado aquí, pero antes de tener el potencial tuve el propósito. ¿Por qué? Porque todavía me falla, tranquilos. Pero de repente me subía, no estando aquí en otro lugar lógico, y ahorita ya me calmé, pero por los nervios comenzaba yo a vomitar. Encima, obviamente no acá arriba, antes de subir. Ya subía con los ojos rojos. Pero ¿qué sucede? Antes del potencial, Dios te da el propósito. ¿Por qué? Te repito, el potencial es todo lo que tú puedes hacer.
Pero el propósito es lo que Dios te lleva a hacer bajo su gracia. Es decir, Dios pone esa gracia sobre tu vida para que tú lo puedas hacer. Tan simple. Es más, yo conozco aquí dentro de la iglesia personas que dibujan excelente, tienen el potencial, pero no es su propósito. Tienen el potencial, pero no están llamados a eso. Tienen el potencial como buenos cocineros, wow, tremendo, pero Dios no los llamó a eso. Amén, te repito, tienen el potencial, pero no está el propósito hacia eso. Amén. Y te digo algo, y de hecho ayer estamos en una sobremesa y lo estábamos platicando. Pero le digo algo, uno nace con dones, amén. Diga conmigo, con dones, talentos. Lo tengo que decir porque no me voy a cortar ese pedacito, decir con dones en la iglesia, no. Con dones y talentos. Usted es malo, hermano. Pero esos dones, sucede algo. Hay gente que nace con ese potencial. Y de repente tú lo ves y son personas excelentes en lo que hacen. Y ¿sabes qué es lo que más arde? Que nunca entrenaron, nunca practicaron para eso. Y de repente comienza con una nota y empieza, así, y empieza. Y te tocan una melodía. Y tú dices, brother, yo no puedo. Y este brother es la primera vez que viene, que ve un piano quizás y lo comienza a tocar y lo toca con gran facilidad. Pero hay otro, que ese otro se aventó 10 años en un, ¿cómo se llama? Conservatorio. Y ahorita toca más o menos igual que aquel que no practicó. Pregunta, ¿quién es mejor? ¿No es cierto? Es mejor, escuche, y es más valorado en el reino aquel que se esforzó, porque dice la Biblia, te mando a que te esfuerces y seas valiente. El problema es que glorificamos tanto el potencial que dice, y yo soy de oído, y yo no practiqué, y yo no hice nada. Y sí, hasta cierto punto arde, porque el otro nada más llegó y empezó a tocar y salieron demasiadas melodías. Es más, agarró el micrófono y comenzó a dar profecía y demás, sin haber ni siquiera agarrado la Biblia jamás en su vida. Pero el otro que comenzó a entrenar, que comenzó a buscar, que comenzó a leer, que comenzó día y noche ensayando una canción hasta que le salía y después metió otra nota, metió otro acorde y demás. Esa persona en el reino es más valorado. ¿Por qué razón? Porque el don que Dios tenía, que no lo tenía, se tuvo que esforzar para conseguirlo, tuvo que tener una relación para conseguirlo, se esforzó, trabajó para añorarlo. Y vuelvo. El problema es que estamos glorificando el potencial. Y de repente llega a la iglesia, ponga fulano, es bueno para esto. Sí, ok. Qué bueno que sea para, qué padre que sea bueno para eso. Pero eso es asignación. Porque si no, lo que vas a hacer, le vas a maldecir su vida literal. Porque aquello para lo que es bueno, no está llamado quizás para que sea tu asignación. Y quizás como Dios aprendió 2 versículos, la amplificada, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, todas las Biblias habidas y por haber, y como se aprendió esos 2 versículos, este es buenísimo. Pregunta, ¿pero es asignación? ¿Es su propósito o solamente es bueno aprender 12 versículos? Amén. Es muy diferente el potencial y el propósito. Amén. Dile al que está al lado, tienes un propósito. Ok, ahora, les repito, el potencial es todo aquello que tú y yo podemos hacer. El propósito son las cosas que Dios te ha dado la gracia de poder hacer. Amén. Ahora, deja de preocuparte por lo que podrías hacer y concéntrate en lo que Dios te ha dado la gracia de hacer. Porque muchas veces estamos tan frustrados de que es que me dijeron que yo hiciera esto y me está yendo mal y tengo que esforzarme. Ojo, te digo algo, olvídate de preocuparte por eso que quieres hacer y enfócate en lo que Dios te da la gracia para que tú puedas hacer. Amén. Aquí hay buenísimos y excelentes administradores. Pregunta, ¿será tu propósito ese? Porque si tú a donde vas todo el día estás enojado administrando algo y tú eres un administrador,
créeme, no es tu propósito. Estás perdiendo el tiempo. Y ojo, no estoy diciendo que te cambies de carrera. No estoy diciendo que dejes tu trabajo y comiences 10 carreras más. No, 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 para nada. Es más, repito, no te estoy diciendo que dejes la escuela. Te estoy diciendo que muchas veces nos vamos por lo que somos buenos y no donde Dios nos quiere usar. Amén. Dice, pues yo soy bueno predicando. Ojo, pero es tu asignación. Porque si no es asignación, ni te metas ahí. Te vas a frustrar. Amén. Por eso usted ve personas que solamente abren iglesias por iglesias. No me quiero meter más en eso. Pero como fueron buenos convenciendo a uno, que por cierto, que convence el Espíritu Santo, pero como fueron buenos convenciendo a unos, ya ahorita ya convencí a uno. Soy buenísimo para eso, sí, pero quizás no Dios te llamó para eso. Amén. Pero bueno, no me quiero meter en eso porque eso va a pasar más tarde. Y escuche, el truco del enemigo en este tiempo es que estés entretenido en alcanzar tu potencial, pero te distraigas de tu propósito. Amén. Es decir, que estés distraído buscando para qué eres bueno. ¿Por qué cree usted que hay tantas razones por la cual en su historial de búsquedas de internet, de cómo se llama, de Google y YouTube y Yahoo y todo lo que usted quiera, hay cómo hacerme millonario invirtiendo $1 en criptomonedas y esperando y teniendo la fe para que se multiplique y Elon Musk no vaya a subir un Twitter y vaya a bajar más el Bitcoin y yo subo y y esto y el otro? Y te metes a eso y te metes al otro. ¿Por qué? Porque quieres descubrir un potencial, pero Dios no te llamó para eso. Ay, seriedad, pero bueno, vamos a... Ya se enojó, ya se enojó. Y te repito, quizás eres bueno para algo, tienes el potencial, pero pregunta, ¿Dios te llamó para eso? Es más, cuántas personas conocen ustedes que son buenas para el chisme? Tienen un potencial enorme para el chisme. Algo pequeño comienzan a hilar todo lo que ha pasado y no con razón eso, por cierto, y esto, y no, y comienzan a hacer una historia. Pero eso no fue su asignación aquí en la tierra. Tienen el potencial para trabajar en Ventaneando, pero Dios no los llamó para eso. Y el problema es el siguiente, que están tan enfocados buscando el potencial que se olvidan la asignación que Dios les mandó. Amén. Ahora, voy a lo siguiente, perdón. Tu propósito, dile al que está al lado, tu propósito. Vamos, dile una vez más, tu propósito. Tu propósito, escucha, incluye sacrificar tu potencial para seguir el propósito de Dios para tu vida. En pocas palabras, ese propósito que Dios te dio conlleva, escucha, sacrificar para lo que realmente eres bueno. Le digo algo, hermano, yo no era bueno para predicar, ahí más o menos de repente, pero no era bueno yo para estar delante. Es más, en la escuela no era bueno para exponer. Yo era el que, sobre, yo pongo los 5 pesos, yo pongo los 20, yo lo imprimo, yo lo engargolo. Estos solamente los de la vieja escuela. Yo voy a buscar el proyector de acetatos. Ya después comenzó, yo voy a buscar el cañón, el proyector. Yo sé que ahorita yo te mando por AirDrop, la diapositiva y demás. Pero antes, como no me gustaba exponer, yo tenía que hacer eso. Y mi única frase en la exposición era, nosotros fuimos el equipo 6, que... Eso era lo único. Y me ponía nervioso. ¿Qué sucede? No era bueno para eso. Pero aquí aplica el TikTok. Pero mira dónde estoy. ¿Por qué? Porque no era bueno para eso. Ahora, ¿qué sucede? Mucha gente solamente ve algo que es bueno y quiere estar en eso, pero se olvida cuál es la asignación de Dios en su vida. Amén. Por eso es de que se van de largo y por eso es tan fácil dejar esa pequeña palabra que tiene algo poderoso en nuestra vida, que tiene que ver con el propósito y el llamado. Por eso hay personas que como son buenos para hacer algo, se olvidan de esa asignación que Dios les dio y se van a buscar dinero. Pero bueno, esa no es la enseñanza. Voy a lo siguiente. Número que sigue. Dios está más preocupado por tu propósito que por tu potencial. Amén. Pregunta, ¿cuántos se acuerdan de la historia de Moisés?
mocho para los cuates. Pero Moisés, dice la Biblia, que cuando Dios lo llama, lo que él hace, y es más, hay una enseñanza que tiene que ver con las excusas ante el llamado de Dios. Pero lo que hace Moisés, dice, oye, tranquilo, no puedes considerar mejor a mi hermano. Ese brother, bueno, no le dice así, pero esta persona se habla bien. Yo soy tardo para hablar, en pocas palabras, tartamudo. Dicen, sí, qué bueno. Ojo, no tienes el potencial. No sirves para hablar. Eres penoso. No sirves para esto. Es más, mataste a uno, brother. ¿Cómo te voy a usar? Pero ese es tu propósito. Y lo que hizo Dios lo llevó en un proceso de ser transformado y cambiado, de cambiar su mentalidad en ese desierto que ahí, hermano, si no cambia ya es porque, literal, pero ahí le cambió la mentalidad y se preocupó más por el propósito que por el potencial. Aquí hay personas que pudieran hablar mejor que yo, tienen el potencial, que son grandes oradores, se aprenden la enseñanza y le prometo que jamás verían el iPad. Pero le digo algo, Dios está más preocupado en nuestro propósito que en nuestro potencial. No es de que a Dios no le importa el potencial, pero está más preocupado en que usted y yo cumplamos el propósito, en que el potencial saca la luz. Amén. Dile al que está al lado, de lo vil y menospreciado. Vamos a decir una vez más, de lo vil y menospreciado. Está más interesado en ese propósito que en el potencial. Amén. Y te mencioné todo lo anterior para poder entrar a este versículo. Y es más, usted sabe lo que dice Filipenses 4:13. No se lo sabe. Dígalo sin pena, hermano. Ahora sí ya me sorprendió. Esto lo vamos a editar y lo vamos a cortar. Pero ¿qué dice Filipenses 4:13? Ahí lo ven atrás en la combi, en la basura y todo lo ven en la fascia. ¿Qué dice? A ver, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok, ¿está todo claro? Ok. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otras versiones dice, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Pero me encantó esta versión amplificada y se la pongo. Filipenses 4:13, versión amplificada, dice lo siguiente. Todo lo puedo a lo que Él me ha llamado a hacer. Ah, ya cambió la cosa. Porque muchas veces, sí, si yo puedo tomarme una caguama, todo lo puedo. No, no, no. Todo lo puedo, escucha bien, a lo que Él me ha llamado a hacer. Por medio de aquel que me fortalece y me da poder para cumplir su propósito. Soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Estoy dispuesto a tener todo e igual a todo por medio de aquel que me infunde fuerza interior y paz confiada. En pocas palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero escuche, en lo que Él me mandó a hacer. Amén. Porque muchas veces ese versículo, híjole, lo agarramos a nuestra conveniencia. Y de repente, oye, pero si puedes ir al antro a tomar y esto. Claro, la Biblia dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oye, ¿y te vas a endrogar para comprarte esta ropa de miles de pesos? Claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojo, pero dice la Biblia que nos va a fortalecer en aquello lo cual Él nos mandó a hacer. Amén. Pues, tengo fuerzas como ir la pari. No, tranquilo, a lo que Dios te mandó a hacer. Diga al que está al lado, a lo que Dios te mandó a hacer. Amén. Y ahora sí vamos a entrar. ¿Qué es el propósito? Y el propósito, porque no hemos entrado todavía, es el diseño y la intención original de Dios. Amén. Diga conmigo, la intención original de Dios. Pero también habla acerca del diseño. Y estas dos cosas, que ahorita lo vamos a ver, que es el propósito y el llamado, siempre nos confundimos. Porque decimos, entonces, ¿qué hago? ¿El llamado o propósito? ¿Y qué soy yo, pues? El llamado. ¿Y quién eres tú, pues? El propósito. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? El llamado. ¿Y esto? El propósito. ¿Y cómo está? Pues no sé. Pero el propósito es el diseño y la intención original de Dios. Diga conmigo,
Propósito. Ahora diga conmigo, llamado. Y el llamado, escuche bien, es la designación y la función específica de Dios. En pocas palabras, la vocación. Uno es el diseño, la intención por la cual creó eso. El llamado es la vocación, es decir, la invitación. Es más, esa palabra llamado viene del griego kaleo, que significa una invitación. Es decir, cuando Dios le habla a Pedro, le hace lo siguiente, le hizo una invitación para que él entrara a su discipulado. Le hizo una invitación y escuche, diga el que está al lado, Pedro, vamos, dígaselo, Pedro no tenía el potencial, pero tenía el llamado. Amén. Y usted quizás está sentado y dice, pero ¿qué hago aquí? Hoy es jueves, yo estaría viendo, ¿qué hay hoy? La isla, la academia, esa cosa, no sé qué sea. Pero aquí estoy en la iglesia, ojo, estás no porque tengas el potencial, no porque te sientas recto, no porque tengas el potencial para tomar notas, no, pero tienes el llamado. Y Jesús le hace la invitación a Pedro, imagínate, y perdón si hay algún pescador aquí o alguien de Veracruz nos está viendo, pero era pescador. Y Jesús necesitaba influenciar al mundo, pero se fija en el pescador. Le repito, no tenía el potencial, pero tenía el llamado. No tenía el potencial, pero tenía la gracia para poderlo hacer. No tenía, escuche bien, el potencial para poder hablar, pero tenía, ojo, el propósito, la intervención de Dios a través de él para poderlo hacer de una manera sobrenatural. Amén. Diga al que está al lado, ¿qué te impide? Dile. Vamos, dígaselo. ¿Qué te impide? Emma, vamos a usar una que usan los hombres. Hay la pregunta, ¿o estás esperando el tiempo de Dios? Uy. Y ojo, esas palabras sucede lo siguiente, que muchas veces nos estamos confundiendo con eso. Y el llamado, escuche, se lo explico, o vocación es lo que te pedirá Jesús que tú hagas. Es decir, la función, el lugar en el que vas a servir. Amén. Te lo repito, el llamado es la vocación, es lo que Él te va a pedir, que Dios mismo te va a pedir que hagas, la función que tú hagas. Ahora, si tú no respondes a ese llamado, vas a echar a perder tu propósito. Yo sé que eso duele, porque si tú no respondes a ese llamado, echas a perder tu propósito. Amén. ¿No le ha pasado? Y es más, yo le hago la pregunta, ¿cuántas bendiciones usted se ha perdido? Porque quizás no le ha contestado a alguien el que le iba a bendecir con algo. Te iba yo a invitar a comer y ahora, no, pues nunca me contestaste. Te perdiste la bendi. Lo mismo sucede en Dios. ¿Cuántas bendiciones no hemos perdido de parte de Dios por el simple hecho de no contestarle? Pedro la agarró a la primera. Oye, Pedro, deja esto, te sigues, ¿qué onda? No, pues nos vamos, vámonos. Pero ¿cuántas bendiciones hemos perdido por no responderle a Dios? Amén. Número 2, o el que sigue, no sé. Dios usa su llamado para revelar su propósito. Es decir, Dios usa aquella vocación para revelar lo que vamos a hacer. Amén. ¿No le ha pasado que usted encuentra gente en la iglesia? A ver, dígame lo que voy a hacer. Dígame para qué estoy aquí. No, y eso se descubre. Eso se te revela por medio del Espíritu Santo. Amén. Eso tienes que doblar tu rodillita, papá, y comenzar a orar. Porque muchas veces estamos orando para que venga un profeta, para que nos diga a lo que estamos llamados a hacer. Y le da palabra profética a todo mundo, menos a ti. Ese es un mensaje subliminal de Dios. Ponte a orar. Y está viendo el profeta. Ya dijo que es un evangelista. Y él llamó, yo quiero hacer esto. Señor, por favor. No, es que eso no funciona así. Eso tiene que descubrir. Amén. Ahora, Dios usa su llamado para revelar su propósito. En pocas palabras, Dios te va a llamar, ojo, no porque necesito que hagas algo, sino porque Él quiere que te conviertas en alguien. Yo sé que está un poquito confuso, pero Él te llama no porque quiera que tú hagas algo,
sino quiere que te conviertas en alguien. Amén. Por eso Dios te trae a una iglesia y aquí te equipa, aquí te adiestra, algunos nos amaestra, pero nos hace de todo. ¿Por qué? Porque quiere que nos convirtamos en alguien. Te aseguro que no eres la misma persona ahora que el día que tú llegaste. Ahora, si tú llegaste hoy, si eres la misma. Pero no eres la misma. ¿Por qué razón? Porque se supone que día con día, palabra con palabra, día que tú amaneces, Dios va transformándonos. Dios te va transformando. Y se supone que ya a estas alturas debiste haber cambiado. Se supone que ya no eres la misma persona de hace 15 años, de hace 20 años. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque ese llamado no es para que hagas algo, sino para que te conviertas en alguien. Amén. Ahora, y aquí viene lo bueno. Dile al que está al lado, ahorita van a llorar. No es cierto, tranquilo. Pero voy a esto. Muchos hemos convertido lo siguiente, y hemos convertido el propósito en una posición. Y estamos buscando más un título que un propósito. Ya, ese duele, ese duele. ¿Por qué? Porque estamos buscando más una posición, un título, que un propósito. Y de repente dice, oye, ¿sabes qué? Ya no vas a estar aquí. ¡Ah! Brother, o le haces caso a la asignación, o perdón, al ¿cómo se llama? Al lugar donde estás, o le haces caso a tu propósito. Amén. Le digo algo, nosotros estábamos en Villahermosa, y en Villahermosa ni siquiera éramos una red, éramos una subred, es decir, que dentro de la iglesia estaban las redes, estaba Caleb, Josué, un montón. Y dentro de esas estábamos algunas personas que no éramos ministros. No sé ni qué éramos, la verdad, no me acuerdo. Pero sucede lo siguiente. En mi cargo yo tenía 468 personas que estaban en mi red, en mi subred, perdón. Es decir, tenía ese número de personas y aparte tenía 48 discípulos. Habían como 100 y fracción de casas de paz y demás. ¿Qué sucede? Que de repente nos mandan para acá y todo eso lo tuvimos que dejar. Y aquí comenzamos con 12 personas. Imagínate después de estar con 400 y fracción, ahora estar con 12. Que se dormían sentados. Que algunos no querían nada con Dios. Que algunos tenían problemas tan fáciles de resolver, pero que ellos se estresaban y se volvían difíciles de resolver. Imagínate cambiarte de un lugar a otro. Imagínate de estar con tu mentor casi todos los días y de repente moverte a un lugar donde pasan un mes, 2 meses, 3 meses sin ver a tu mentor. Y te tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si en la posición que tú tienes eres removido? Ahí saldría lo que... Y yo sé que algunos, ay, gracias a Dios voy a entregar la casa de paz. Ministro, ¿para cuándo? Gracias a Dios voy a dejar de ser mentor. Usted dígame para cuándo. Dígame, yo le entrego. Es más, aquí lo traigo ya. Pero ¿qué pasaría si la posición que tú tienes ahorita, Dios te remueve? Porque le digo algo, hermano, esto, púlpito se rompe. Esto, hermano, es lo mismo predicar aquí abajo que arriba, es la misma cosa. Pero muchos quieren una posición sin saber cuál es su asignación en la tierra. Muchos quieren la posición, pero sin saber cuál es su propósito. Quizás Dios te habló para otra cosa, pero tú estás aferrado en que te digan, el mentor fulano de tal, el anciano fulano de tal. Le digo algo. Nosotros tenemos años haciendo la función de pastores, pero no somos pastores. Y le digo algo, qué bueno.
Se lo prometo, hacemos la función, pero un título no va a determinar lo que tú haces en Dios. Un título no determina lo que tú haces en Dios. Y un día puede uno estar sentado, pero otro día puede estar predicando. Un día puedes estar sirviendo allá afuera donde nadie te ve, pero otro día puedes estar acá. ¿Por qué? Porque tú buscas propósito, no buscas posición, no buscas un título. Y yo no estoy de que de repente me dicen, Alan, ¿qué onda? ¿Qué pasó, cuate? Yo no de repente, Alan, ¡ey! Más respeto, primo. ¿Cómo que Alan? Dime ministro Alan Romero. Brother, todos somos los mismos en el cuerpo de Cristo. Sí, hay honra. Sí, uno tiene educación y demás. Pero le digo algo, la posición no te hace tu asignación en Dios, te hace tu propósito en Dios, te hace el llamado que tú tienes. Y el problema es que estamos buscando solamente el título. Y de repente, no, ahí está Viridiana. Ministro, ¿qué onda pues? Anciana. Esas cicatrices que tengo en la espiritual no son en vano. Si cuando vayas delante de Dios, lo que menos vas a tener va a ser posición. Pero si estás peleando posición, dudo que llegue. Pero bueno, es otra cosa. Pero voy a esto. En Dios, dice la Biblia, todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Es importante la cabeza, pero también la mano. Es importante el pie, pero también la uña. Es importante las piernas, pero también los brazos, las manos. Todos somos importantes. Sí, nos dan nombre, sí, no te preocupes. Pero te digo algo, en el cuerpo de Cristo todos somos lo mismo. Y el problema ahorita es que estamos más esperanzados en la posición y nos olvidamos de la asignación del propósito del cual Dios nos dio. Y digo, no, a mí dime pastor, bro, ¿y de qué sirve si jamás le hablas a una persona por teléfono? No, a mí háblame inversionista del reino. ¿De qué te sirve si le debes a todo mundo? No, a mí dime apóstol de las naciones y profeta que no. ¿De qué sirve si ni iglesia tienes? Y muchas veces dice, a mí dime mentor. ¿A quién estás mentoreando? Y dime, oye, soy Alejandra. No, momento, no. Soy la mentora Alejandra. Brother, si estás buscando posición, créeme que la posición se va. Pero por eso te hice la pregunta, ¿qué pasaría si en la posición en la cual estás ahorita fueras removido? ¿Llorarías? ¿Te ofenderías? ¿Volverías otra vez al checklist de las iglesias las cuales quieres visitar? Porque te quedaron una posición. Y no te has ido. ¿Se lo digo o no se lo digo? Ay, que a usted le gusta. Y no te has ido porque el irte conlleva de que comiences de cero. Y aquí ya tienes tu posición. Aquí ya nadie toca esto porque es mío. Aquí ya nadie toca esta toalla porque es mía. Nadie toca la batería porque solamente yo. Es más, hasta mandé a poner una bardita aquí para que solamente yo. Y estás peleando una posición cuando tienes que pelear, conocer tu propósito y tu llamado. Y pues de una vez dígame si me va a quedar ahí o no, porque si no me voy. Entonces estás por una posición y no estás por un servicio a Dios. Estás porque te digan el mentor, el profeta, el pastor, el evangelista, y no estás por servirle a Dios. Amén. Diga al que está al lado, busca tu propósito. Pero bueno, ¿continuarías buscando de Dios? ¿O ya te hubieras ido desde hace cuánto? Si yo soy maestro, qué padre, me sirve. Un día llegó una persona, ya se lo he platicado, y me dice, oye brother, yo soy doctor. Pues qué padre, mucho gusto, me duele aquí. No, doctores de todo doctorado. Ok, perdón. Y tú no me puedes poner de bienvenida. Y le digo, ¿por qué? Porque soy un doctor. Los doctores no hacemos eso. Bueno, ¿y qué haces? Pues ponme a predicar, ponme a esto, al otro. Tienes razón. Y entonces, ¿dónde sirvo? En bienvenida. Porque tú no buscas posición, tú buscas servir al pueblo de Dios.
que eso tiene que ser parte de tu propósito. Y el problema es que queremos la posición, queremos un ministerio. Se va a abrir eso, yo soy yo. Ya le manda mensaje, cuénteme conmigo por siempre, aquí estoy. Yo soy el indicado, mira, aquí le mando mi currículum. Pero bueno, cuando te mueven, cuando sucede algo y te mueven, ojo, sucede lo siguiente: el enemigo, tú eres el movimiento de Dios, ojo, el movimiento de Dios para que el llamado de Dios se convierta en una ofensa en tu vida. Y de repente te dicen, ¿sabes qué? Ya no vas a hacer casa de paz aquí, sino ahora vas a hacer casa de paz hasta allá. Ya esa carita. Y de repente comienza, es que no me entienden, y esto y el otro, porque voy a ir hasta allá, porque esto y el otro, me quitaron las almas, me quitaron esto, yo no entiendo, es injusto lo que hace el ministro. Pero ¿qué le vas a? Ya vas a ver, voy a orar. Vemos esos movimientos como algo frustrante en nuestra vida. Y ahora ya tu llamado se convirtió en una maldición para ti. Y ahora ya ir para allá ya te pesa. ¿Buscas la posición o estás buscando a Dios? ¿Buscas la posición o estás buscando un propósito? ¿Buscas la posición en que ser reconocido o estás buscando servirle a Dios? Amén. Pero bueno, vamos a terminar porque ya están enojados lo que lo acabamos de mover. ¿No es cierto? Y ojo, no se trata de lo que estoy haciendo en Dios, sino en lo que me estoy convirtiendo mientras le sirvo a Él. No se trata, escuche bien, de lo que estoy haciendo en Dios, sino se trata cómo Dios me está convirtiendo o qué está haciendo en mi vida mientras estoy haciéndolo. Amén. Porque le digo algo, nuestra finalidad, no me quiero adelantar, no es terminar haciendo algo, sino terminar, ojo, hacia donde Dios nos quiere llevar literal. Amén. Diga conmigo, yo tengo un llamado y tengo un propósito. Ahora, cada vez que Dios comienza a añadir esas pequeñas piezas de rompecabezas, comienza a moverlas, nos va dando formas. Es más, nos va alineando a todo aquello lo cual necesitamos. El problema es que no dejamos que las piezas encajen. Porque cada vez que una pieza va a encajar y no nos gusta, en ese momento no lo queremos hacer. Y de repente dice, oye, vas a ir a servir al encuentro. Perfecto, necesitamos a alguien que lave los baños. Oye, pero es que yo en la iglesia en la cual yo venía antes, yo ya predicaba. Es que en la iglesia donde yo estaba era yo el copastor del patrón. Y ya ahorita me van a poner a lavar baños. Por eso lo necesitamos. Amén. Diga que está al lado. Necesitamos ese propósito en nuestra vida. Y Dios comienza a mover esas piezas. Pero cada vez que nos dejamos de mover, las piezas quedan incompletas. Es más, un día, yo ya se lo platiqué una vez, antes de conocer de Jesús, aclaro, antes de Jesús, estaba yo tomando con un maestro de química. Ya dije de química, ¿verdad? Maestro Rosado. Y estábamos tomando y nos vamos a una casa de un amigo y su hermana tenía un rompecabezas de esos de 5,000 piezas. Y me dice, Alan, ¿qué pasó, maestro? Oye, me está viendo mi mamá. Bueno, ya sabe que toma. Y me dice, es más, me dice, ¿cuánto apuestas que este rompecabezas no lo terminan? ¿Me apuestas el 10? Claro, maestro, si estoy reprobado, por eso estoy tomando con usted. No porque me caiga bien, quiero pasar la materia. Aclaro, antes de Cristo. Y lo que hace, me dice, te apuesto un 10 que no lo terminan. Obviamente, este maestro ya está borracho, y te lo voy a ganar. Y quedaba una pieza para terminar el rompecabezas. Y lo que hace, agarra la pieza que hacía falta, la comienza a buscar. No, maestro, ahí está. Ah, sí. Y se toma con un trago, se la pasó. No, se acabó el rompecabezas. Hizo falta una pieza para terminar el rompecabezas. Yo sé que de risa,
Pero le digo algo, muchas veces así estamos en nuestra vida. Nos hace falta una pieza que quizás es vencer el orgullo. 2, 2, 3, 3. Quizás es vencer el orgullo. Quizás es un poquito más de sumisión. Quizás es un poquito más de obediencia. Quizás es un poquito que nosotros nos entreguemos un poquito más a Dios. Pero el diablo te dice, ¿cuánto te apuesto que no? Pues si ya estoy a punto de terminar, ya voy a ser enviado. Pero estamos buscando la posición, no el propósito. Amén. Y esa pieza se extravía. Y cada vez que nos dejamos de mover, el rompecabezas queda incompleto. Amén. Y le digo algo, tu propósito no va a estar completo hasta que estés en el cielo. Porque esa es la meta, hermano. No sé si usted le había quedado el 20, pero la meta es el cielo. No va a estar completo ese rompecabezas en nuestra vida hasta que estemos en el cielo. Aquí se está armando todo. Aquí Dios está de ajedrecista ahorita, moviendo las piezas y demás para lo que Él va a hacer en nuestra vida. Amén. Diga conmigo, yo necesito más piezas. Número 3, el número que siga, no recuerdo, me quedan 2, entonces lo termino, se lo prometo. Tu propósito, escucha bien, no es hacer sino ser. Tu propósito no solamente es hacer sino ser. ¿En qué te has convertido? ¿Qué ha pasado en tu propósito desde que conociste de Jesús? ¿Qué ha añadido? Eso tiene que ver con tu propósito. No tiene que ver, escucha, qué posición tienes. La posición es pasajera, hermano. Amén. No vas a ir delante de la presencia de Dios y Tere, ¿qué pasó? Ujier Tere. Y le da adelante. Que somos las más espirituales, por eso nos ponen adelante. No, todos somos iguales. Amén. Número 4, todo lo puedes hacer, mas no es todo lo que deberías de hacer. Amén. ¿Qué sentido? Dice la Biblia, escuche bien, todo lo podemos en Cristo, que nos da fuerzas o nos fortalece para hacer todo aquello lo cual Él nos ha mandado a hacer. Pregunta, o más bien, a raíz de toda esta, o más bien la finalidad, perdón, de toda esta colección de enseñanzas, es de que usted y yo descubramos ese llamado y propósito. Muchas veces tenemos confusas esas palabras. Muchas veces pensamos que ser un ujier, que estar en ser un mentor, ser un líder de casa de paz, un anciano, ministro, pastor, lo que sea, ya es todo. No, es en qué te has convertido. ¿Qué es lo que te está logrando convertir? Eso tiene que ver con tu propósito. Dios no nos llama para hacer algo, nos llama para que nos convirtamos en alguien. Amén. Y termino con eso, si pasan los muchachos. Primera de Pedro 2:21. Dice lo siguiente. Bueno, le hago la pregunta. ¿Tiene usted hambre por conocer su llamado y su propósito? ¿Tiene usted hambre por conocer ese propósito y llamado? Le digo algo, hermano, se lo digo con todo mi amor. No busque la posición. Absalón buscó posición y terminó ahorcado. Absalón buscó robarse el corazón de la gente, buscando una posición. Su final fue muerte. No era su asignación, no era su llamado, pero quiso ser como el rey. Satanás, hermano, buscó una posición, no era su llamado, su asignación. Y muchas veces estamos viendo otras personas. Yo quiero ser como fulana, sí, pero tú no tienes el mismo llamado de ella. Yo quiero ser como el ministro, qué padre, gloria a Dios, te prometo que no quisiera ser como yo. Dios te dio tu propia historia que escribir. Dios te dio tu propio propósito y tu propio llamado. Y muchas veces anhelamos los de los demás cuando no nos olvidamos del nuestro. Cuando Dios nos dio un llamado y un propósito en nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que comenzar a actuar. Amén. Primera de Pedro 2:21 dice lo siguiente. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Diga que está al lado. Ya no descalificar. No es cierto. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Hermano, eso es parte del propósito de nuestra vida, que logremos ser como Él. Eso es nuestro propósito en nuestra vida, que terminemos siendo como Él. Ese es nuestro propósito en nuestra vida, que demos esa milla extra por Él,
Ese es nuestro propósito, que esta carrera que estamos corriendo literal, que estamos llevando quizás a duras penas, la terminemos. Y ese propósito no va a estar terminado hasta que estemos en el cielo. Amén. Diga conmigo, necesito mi propósito. Necesito descubrir mi propósito. Necesito descubrir el por qué estoy en esta tierra. Le digo algo. Dios prometió esto en mi vida. Para usted, lógico, que en toda esta colección de enseñanzas, usted va a saber por qué está en esta iglesia. Usted va a saber la razón por la cual está, no en la iglesia, está en esta ciudad. Va a entender la razón por la cual nació. Va a entender la razón por la cual Dios lo trajo a que usted conociera de Él. Va a entender la razón, escuche, por qué Dios está haciendo muchas cosas sobre su vida. Amén. Dios no nos llamó solamente a estar sentados, hermano. Dios nos llamó a hacer cosas. Nos llamó a conquistar, nos llamó a hacer cosas diferentes. Nos llevó a dar la milla extra. Nos llevó a pelear por aquellos, escuche bien, los cuales necesitan de conocer de Jesús. Nos llevó, escuche, a dar la vida por los amigos. Nos llevó a caminar en el perdón. Nos está llevando a ser diferentes personas, buenas personas. Amén. Eso tiene que ver con nuestro llamado. Eso tiene que ver con nuestra asignación. Amén. Diga conmigo, a partir del día de hoy, mi mente va a comenzar a ser transformada. Amén. Le digo algo, hermano, y mire que se lo estoy repitiendo demasiado. No pelee una posición. Pelee descubrir ese propósito y ese llamado. Amén. Dice la Biblia que cuando tú vas a un banquete, dice que te sientes a la parte de atrás. Porque no vaya a ser que te sientes adelante, se lo estoy parafraseando, y que llegue una persona más importante que tú y te tenga que mover y sentarte hasta atrás. Mejor siéntate hasta atrás para que cuando te vea que te invitó, te jale hacia adelante. Hay muchos en la parte de atrás que están literal esperando que muchas personas se están aburriendo de su posición. Pero que aquellos que están atrás están buscando propósito, están buscando llamado, están caminando en el primer amor, están buscando cómo servirle a Dios, están buscando ser mejores personas, no están buscando posición. Y le digo algo, este es el día en el cual Dios comienza a sacar a la luz esas piedras preciosas que todavía están convertidas en carbón. Pero donde Dios comienza a pulir esos diamantes. Amén. Ahí donde está, póngase de pie y levante sus manos. Y diga conmigo, mi propósito es poderoso. Vamos, dígalo más fuerte. Vamos, diga conmigo, mi propósito es poderoso. Vamos, mi propósito es poderoso. Le digo algo, Dios lo sacó de lo vil y menospreciado. Dios lo sacó, escuche bien, quizás de la oscuridad, para traer a la luz de Jesús. Dios lo sacó de ese lugar de tinieblas para traerlo a un lugar donde tiene que conocer su propósito y su llamado. Dios no lo sacó solamente para una posición. Dios lo sacó para que conociera ese llamado y ese propósito. Así que ahí donde está con sus propias palabras, comienza usted a decirle a Dios que quiere descubrir ese propósito, que quiere descubrir ese llamado. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, declaramos, Espíritu de Dios, que el día de hoy, Señor, hay un despertar profético sobre su vida. Que el día de hoy, Señor, hay un despertar sobrenatural. Que el día de hoy, Señor, hay un despertar, un hambre por conocer ese propósito y ese llamado. Jesús, no peleamos posición, peleamos nuestro propósito. No peleamos un lugar, peleamos llamado, peleamos llamado, peleamos llamado, Jesús. Peleamos llamado, Señor. Vamos, iglesia, levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, traen estos días cambios sobre nuestras vidas. Padre, que el día de hoy entendamos cuál es ese propósito, ese llamado sobre nuestra vida. Jesús, transfórmanos. Jesús, cámbianos. Cámbianos, 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 Jesús. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se
Espíritu de Dios, que en este día, Jesús, traigas transformación sobre nuestra vida, Señor. El día de hoy ya basta de estar peleando por una posición. El día de hoy peleamos por el propósito, peleamos por el llamado, peleamos por lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque en este día entendemos para qué nacimos. Comenzamos a entender cuál es la razón por la cual estamos en Dios. Vamos, levante su voz. Se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Vamos, levante su mano. Si me adoras, Él se manifestará. Si me Espíritu de Dios, que en este día, Señor, así como a Jeremías, Señor, un fuego sobre su vida, un fuego sobre su vida, un fuego sobre su vida, un fuego sobre su vida. Él se manifestará. Si me buscas, Él se Ahí el Espíritu de Dios está trayendo un fuego por descubrir ese propósito, un fuego por descubrir ese llamado, un fuego por conocer más de Él, un fuego por buscar de su presencia, un fuego por descubrir ese llamado. Padre, en el nombre de Jesús, que en estos días, Señor, tú traigas sobre su vida un despertar sobrenatural espiritual, un despertar sobre su vida, un despertar, Señor, de conocer más de quiénes son en Dios, un propósito, un llamado, algo sobrenatural, Jesús. Que el día de hoy, Señor, hay un despertar profético, hay un despertar sobrenatural. Espíritu de Dios, que tu reino se manifieste sobre sus vidas, que lo sobrenatural venga sobre ellos, milagros, señales, prodigios, en el nombre de Jesús. manifestará. Vamos, iglesia, vamos, dígalo. Si me adoras, Él se manifestará. Espíritu de Dios, satura de tu atmósfera en este lugar. Despierta sueños, despierta visiones, despierta lo profético, despierta lo sobrenatural. Despierta esos guerreros, despierta esa gente que servirá, despierta aquellos, despierta esos valientes, Jesús. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Vamos, iglesia, ahí donde está con su mano derecha, póngase la mano donde tiene usted su vientre. Póngase la mano en su vientre. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, comienza a despertar esa pasión, comienza a despertar ese llamado, comienza a despertar propósito, Señor, de aquello lo cual fue puesto desde antes de la fundación del mundo. El día de hoy, Señor, comienza a cobrar vida, levanta pasión sobre ellos, que venga la pasión, así como el profeta que alguna vez quiso dejar de predicar, pero había un fuego en su interior, había un fuego en su interior que no lo permitía. El día de hoy, el fuego de Dios viene sobre su vida, el fuego de Dios viene sobre su vida. 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 Vamos, iglesia. Vamos. Hay dones que están saliendo a la luz. Dones que están saliendo a la luz. Hoy Dios está trayendo vida. Está trayendo vida, 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 iglesia. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. El día de hoy es una nueva temporada para su vida. El día de hoy, espere la nueva temporada, porque la nueva temporada sobre usted comienza el día de hoy.
el día de hoy comienza una nueva temporada, una temporada de rompimiento, una temporada sobrenatural, una temporada donde aquello que usted pida conforme a su voluntad va a ser hecho. Vamos, iglesia, a la cuenta de 3, créalo. 1, 2, 3, vamos, iglesia.